Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nativo América? Aquí tengo frente a mí a Mariela Norambuena, psicóloga, ya más de 19 años de práctica chamánica, y la verdad que para mí es un honor estar aquí con ella. Bueno, Bienvenida. gracias Luis por la entrevista. Estoy feliz de poder estar con todos ustedes quienes se están conectando en este minuto a nuestra transmisión. Y básicamente el chamanismo es una práctica que existe en todo el planeta. Es una práctica que viene desde los inicios de los tiempos en los pueblos originarios. Una de las primeras personas que nos introdujo a este conocimiento fue el sociólogo Mircea Eliade. Él escribió un libro que es una investigación de muchos pueblos originarios del norte, de Asia, inclusive de los mapuche, donde él plantea una de las primeras teorías de movimiento del chamanismo en el planeta. Entonces, él ahí explica que la práctica chamánica, antiguamente, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, era para conectarse principalmente con todos los espíritus. Todas las cosmovisiones de los pueblos originarios parten de la base que nosotros los humanos somos los invitados en este planeta y que aquellos habitantes originales de este planeta son los espíritus. Cuando nosotros en chamanismo hablamos de espíritus, no nos referimos a los desencarnados, o sea, no son las personas que han muerto, sino que son todas las entidades vivientes del planeta, ya sean la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, los 4 elementos. En los pueblos originarios siempre hay un gran espíritu guardián. Por ejemplo, en la cultura andina amazónica, en la andina particularmente son sus apus. En la Amazonía, ¿cierto? Es la anaconda, que es un gran animal de poder, como se llama en la práctica chamánica, el espíritu guardián de una persona. Y en el fondo, la práctica chamánica se da prácticamente de la misma forma en todo el planeta. Posterior a Mircea Eliade, hubo otro antropólogo que estuvo prácticamente 60 años de su vida en investigación de la cosmovisión de los pueblos del mundo, y fue Michael Harner, quien falleció recientemente en enero del año 2018. Harner hizo una tremenda contribución al planeta, tremenda, porque él investigó, y además la Fundación de Estudios Chamánicos que él creó ayuda a muchos chamanes de pueblos que son muy pobres. Entonces, a lo largo de la historia, sobre todo en lo que son las conquistas, el primero que moría era el chamán. O sea, al primero que buscaban en el lugar era el chamán, porque el chamán cumplía en la antigua cosmovisión chamánica, en la época tribal, en la época más comunitaria, el chamán cumplía el rol de unir a toda la tribu. Entonces era una figura tremendamente importante para todo el pueblo. Él cumplía varias funciones que hoy día nosotros podríamos decir que era, por ejemplo, el médico, porque la razón de ser del chamanismo es la curación. O sea, es mantener, el chamán era quien mantenía a su pueblo sano. Además, era la persona a quien iban a pedir consejo, que posteriormente eso está dado, por ejemplo, por las religiones o por las leyes, ¿ya? Entonces, el chamán cumplía muchos roles. Por lo tanto, naturalmente, en las conquistas y en las invasiones, era a la primera persona que asesinaban y los pueblos quedaban absolutamente
sin su hombre sabio y sin su hombre medicina. Entonces fue pasando el tiempo y la práctica chamánica se fue perdiendo, se fue olvidando, porque es una práctica de tradición, o sea, va pasando de generación en generación. Claro. Y hay distintas formas en cómo en los pueblos alguien es chamán. Entonces, por ejemplo, algunos pueblos, los chamanes se pasan a través de oralidad por línea, por linaje. O sea, el abuelo, el padre, el hijo. Por lo tanto, el conocimiento de muchos pueblos no está escrito. Es solamente un conocimiento que se va transmitiendo. En el pueblo mapuche, las machis y los machis, porque hay hombres y mujeres, ellos reciben de sus antepasados en un sueño, los sueños le llaman peuma, reciben el mensaje de que se tienen que preparar para ser machi. Entonces la persona que tiene un peuma va donde una machi que pasa a ser su maestra, ¿cierto? Y está muchos años en preparación con esta machi que es su maestra para en algún momento ella cumplir esa función para su comunidad. Cada comunidad mapuche tiene una machi, ¿ya? Así como tiene un lonco. El lonco es quien tiene la autoridad social, como para que nosotros lo entendamos en nuestro lenguaje occidental, ¿no? El lonco vendría a ser como el presidente de un país, ¿cierto? Él es el jefe de una comunidad. Por eso hay muchos loncos. Entonces, el lonco es la máxima autoridad que representa al pueblo mapuche en la comunidad. Hartner rescató a lo largo de estos 60 años todo este conocimiento que estaba prácticamente perdido en muchos lugares. Y en la fundación tienen una biblioteca fantástica, ¿cierto? También tienen un museo con muchos implementos. Y hay dos tipos de, diría yo, camino chamánico o práctica chamánica, ¿cierto? Que una es a través de los instrumentos y las ceremonias, como es, por ejemplo, el camino de los nativos americanos. Tal vez vamos a conversar en otra entrevista más específicamente de eso. Y el camino de la medicina, que es todo lo que tiene que ver con las plantas sagradas y las plantas maestras. Nosotros que no hemos nacido en pueblo originario, ¿cierto? Nos llamamos a nosotros practicantes chamánicos. No nos llamamos chamanes. Chamán es aquel que nace en un pueblo originario y que viene de un linaje donde él ha recibido de sus ancestros este conocimiento, porque es un permiso espiritual. Claro, no cualquiera puede decir soy chamán. No, y menos, digamos, un occidental que la verdad es que no debería. Lo hacen, pero en respeto, es mi opinión personal, en respeto a los pueblos originarios, ¿cierto? No debería llamarse chamán. Entonces nosotros nos llamamos practicantes chamánicos, tenemos una práctica donde usamos instrumentos. Personalmente mi camino chamánico no es un camino de la medicina, de las plantas sagradas, sino que mi camino es con el tambor. Y aquí hay algo bien importante, prácticamente el 90% del chamanismo en el planeta, los chamanes en el planeta usan tambor, cantos y danzas. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde no hay medicina, donde no crece medicina. Entonces nosotros que vivimos en Sudamérica, llamada por los pueblos originarios Americúa, antiguamente, antes de la conquista, este continente era Americúa y no era el norte y el sur, era solo Americúa. Entonces,
Americúa, sobre todo el lado sur donde nosotros vivimos, tiene un tremendo regalo que es el clima y que es, por una parte, la Amazonía, ¿te fijas? Desde donde nace mucha planta sagrada y mucha medicina. Entonces, desde este lado existe el camino de la medicina. Pero, por ejemplo, si tú vas a Asia, en Asia se usa tambor. En las zonas más frías se usa tambor. Por lo tanto, la práctica y mi linaje es un linaje de instrumentos. Respeto mucho quienes siguen el camino de la medicina porque los espíritus de las plantas son poderosos y hay que tener una preparación previa importante, con mucha conciencia, para ir y recibir el espíritu de cualquier planta medicina en el cuerpo de uno. Uno está recibiendo un espíritu, uno no está recibiendo una plantita y un psicodélico, es un espíritu que entra en uno. Entonces, ¿qué significa chamanismo transcultural? La transculturalidad significa que uno va más allá de una cultura. Entonces, por ejemplo, si yo decidiera solamente seguir el camino nativo americano, por ejemplo, yo solamente haría ceremonias que vienen de linaje nativo americano. Si yo decidiera solamente seguir el linaje mapuche, solo haría ceremonias que vienen desde el linaje mapuche. Y lo transcultural, como nosotros no estamos nacidos en un pueblo originario, ¿cierto? Que si yo fuera originaria, seguiría solo una línea, naturalmente. Pero no, nosotros no pertenecemos a ningún pueblo originario. Por lo tanto, vamos estudiando, vamos investigando y vamos experienciando, que es lo más importante, distintos caminos del chamanismo. Personalmente, mis caminos a lo largo de estos 19 años han sido camino siberiano, he estado con chamanes siberianos, he viajado a Siberia, el camino andino amazónico, ¿cierto? Con mi maestro, el Taita Tunupa Adolfo Chambí, que fue uno de los últimos amautas bolivianos, porque ser amauta también es un linaje, y amautas ya no quedan en ninguna parte. El último amauta, que era Titiwilca, murió en junio del año 2018. Tunupa murió en el 2016 y el Titiwilca en el 2017. Entonces, estos sabios antiguos, lamentablemente no hubo herederos. El linaje terminó ahí hablando de su familia, o sea, sus hijos no tomaron el linaje, fija. Y yo agradezco mucho a Tunupa porque él me dejó el linaje del Pachajayo, que es el linaje de viajar el espíritu de la tierra, el camino, donde todos los años en junio vamos a celebrar el Año Nuevo de los pueblos originarios, que en Bolivia es el Inti Raymi, ¿cierto? En realidad en los pueblos andinos amazónicos es el Inti Raymi. En Chile el pueblo mapuche celebra el Huachipantu. Entonces, en junio yo viajo honrando la memoria de mi maestro, quien me dejó estas enseñanzas y este camino a Bolivia. Bueno, he caminado también el camino nativo americano a través de distintas ceremonias, ¿cierto? Como es la búsqueda de visión, el inipi, que es lo que comúnmente se conoce como el temazcal, ¿cierto? Entonces, regresando a tu pregunta original, Luis, eso es el chamanismo transcultural, es unir, ¿cierto? Muchas culturas de chamanismo distintas.
¿Y esto por qué? Porque vamos rescatando, cada uno de nosotros va rescatando aquello con lo cual nosotros nos sentimos en sintonía, con lo cual nosotros resonamos, o tal vez aquella medicina que a nosotros nos ha hecho bien. Entonces, la transculturalidad es que vamos más allá de un solo pueblo, de un solo linaje, de una sola enseñanza. Tomamos muchas enseñanzas y además las practicamos. O sea, esto no es que nosotros fuimos, leímos un libro y empezamos a hacer, ¿cierto?, lo que en ese libro decía. No, así no funciona. Y generalmente uno pertenece a un linaje. Entonces, nosotros que no somos de pueblo originario, tomamos un linaje de un maestro. En mi caso, yo tengo varios maestros de los linajes de cultura, ¿cierto? En el caso de, como les contaba, el linaje andino-masónico, es mi maestro Tunupa Adolfo Chambí, Amauta. En el caso del linaje mapuche, yo he aprendido de mi gran hermano de camino, Miguel Buenul. He aprendido de Lorenzo Ayapán, que es el Unché, el hombre pájaro, reconocido en Chile y a nivel internacional. Y también de la lonco Juana Calfunao, una gran mujer guerrera del pueblo mapuche, quien su comunidad está en Temuco y ella está defendiendo con todo el corazón todos los territorios mapuches hoy día. Y así, uno tiene linajes y uno en el fondo lo que hace siempre es honrar y respetar a sus maestros, donde uno los reconoce porque uno aprende. O sea, todo el conocimiento que yo tengo hoy día es un conocimiento que viene de personas, no viene de los libros. Y por supuesto también reconozco como mi maestro Michael Hartner, cierto que fue en los inicios la forma en que yo comencé mi práctica chamánica desde la Fundación de Estudios Chamánicos. Entonces, eso queríamos compartirles para que ustedes conocieran un poco más la diferencia entre lo que es el chamanismo cultural, es decir, que es de un pueblo originario donde se ha nacido, y el chamanismo transcultural, que es donde nosotros aprendemos el conocimiento de estas culturas. Claro. Y hacer énfasis a la gente también que, como tú lo decías en un principio, que la gente cree que para aprender chamanismo hay que hacer ingesta de plantas de poder, sí, ¿cierto? Y como bien tú dijiste, de hecho, la gran mayoría de pueblos que no usan, son los que no usan plantas de poder y son los que usan instrumentos. Imagínate, o sea, del planeta. Y es lo que de alguna forma hoy en día también está más, discúlpame la palabra, prostituido, porque literal ha sido es como un turismo espiritual, ¿no? Sí, sí. Y con falta de guía, de experiencia. Y yo aquí hago público también reconocerte a ti también, porque yo estudié contigo un año, eres mi maestra transcultural, y recabar de que también nos pusiste mucho énfasis en eso, o sea, en la impecabilidad, sí, en tener cuidado con las plantas de poder. Yo también lo digo siempre. No es un camino ad hoc a nosotros los occidentales, creo que es muy peligroso. Yo tuve una experiencia fenomenal, pero también tuve experiencias muy peligrosas, y así me imagino que a ti te ha llegado mucha gente, como a mí también ha llegado mucha gente que ha tenido problemas muy serios con las plantas de poder. Y como tú nos enseñaste, que es el linaje de Hartner y todo lo que nos venía explicando, el camino a través de los instrumentos, o sea, entrar en un estado expandido a través de los instrumentos, es seguro, es maravilloso, así y es para todos. Así es. Así que quiero también hacer ese reconocimiento porque creo que es muy importante. Gracias, Luis. Bueno, sí es verdad, nos conocimos con Luis por la formación en chamanismo transcultural que yo dicto hace ya el año 2015, nos conocimos el 2014. 2014. El 2014. Y recuerdo que Luis venía de una experiencia precisamente con plantas de poder que había sido muy fuerte para él, y donde mi consejo fue que tomara la formación porque iba a comprender mucho de lo que le había sucedido
Y fue así, y fue así. Y iba a poder curar también, mucha curación, porque ahora les voy a hablar un poco más desde lo psicológico. El respeto que yo siempre he tenido por la medicina, ¿cierto? Por las plantas de poder específicamente, es en primer lugar porque es un espíritu. Y como un espíritu de la naturaleza, para nosotros es desconocido, no logramos magnificar el poder que tiene un espíritu de la naturaleza, para nosotros es inimaginable. Por lo tanto, los efectos que pueda tener siempre van a ser desconocidos. Naturalmente hay personas que han tenido muy buenas experiencias, bellas experiencias, pero también hay quienes no ha sido tan bueno. Entonces aquí quiero hacer dos sugerencias, ¿cierto? Nosotros no les estamos diciendo que no lo hagan, sino que si ustedes sienten el llamado de la medicina, en primer lugar, tienen que hacerlo con un guía que ustedes realmente sepan quién es. Han llegado muchos pacientes a mi consulta con graves trastornos, donde después de ceremonias de medicina, se han desencadenado crisis de pánico, se han desencadenado terrores y miedos desconocidos. Y efectivamente la medicina puede desencadenar esto porque hay un cambio neurofisiológico en nuestro cerebro cuando nosotros tomamos la medicina. Y no sabemos si nuestro cerebro es potencialmente frágil, ¿cierto? Y de la única manera que lo vamos a saber es cuando tengamos la experiencia. Lamentablemente no tenemos cómo saberlo antes. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con la marihuana. La marihuana, que es planta de poder también. Hay personas que la primera vez que consumen marihuana desarrollan crisis de pánico. Entonces, generalmente mi pregunta, si es que la crisis de pánico no viene por un trauma, es ¿cuándo fue la primera vez que tuviste esta crisis de pánico y si consumiste marihuana? Y muchas personas me dicen que sí. Entonces, efectivamente es un espíritu, ¿ya? No es una plantita, no es una hierbita, es un espíritu y eso hay que respetarlo mucho. Entonces, ¿qué sucede con la planta? Por una parte, tiene que ser una persona que sea originaria, primero que nada. Completamente de acuerdo. Porque esa persona vive donde la planta nace y vive. Entonces, un chamán de la Amazonía, ¿cierto? Ha crecido, por ejemplo, en el pueblo Shipibo. Los Shipibos, los niños, desde pequeños, desde los 5 años, están tomando ayahuasca, porque es su cultura. Entonces, es muy distinto. Ellos beben medicina ayahuasca, o sea, para estar sanos. Para nosotros sería insostenible tomar todos los días ayahuasca, pero ellos nacen de esa manera, ¿cierto? Es así como... Es parte de su contexto cultural. Totalmente, así como nosotros necesitamos tomar agua todos los días para hidratarnos, ¿cierto? Ellos todos los días toman su ayahuasca para estar sanos. Entonces, para nosotros no es lo mismo, no nacimos en esa cultura, no vivimos en esa cultura. A muchas personas yo les he preguntado, ¿y quién era la persona que dirigía la ceremonia donde tú fuiste a tomar ayahuasca, guachuma, que es aquel que llaman San Pedro, peyote, etcétera? Y me quedan mirando y me dicen, no me acuerdo el nombre. O sea, no puede ser que tú vayas a una ceremonia y no sepas quién es la persona que está dirigiendo esa ceremonia. Porque cuando tú tomas la medicina, lo que viaja es tu alma. Entonces, si esa persona que está dirigiendo la ceremonia no tiene la capacidad de ver el viaje que está haciendo tu alma, cualquier problema que hay, esa persona no puede ir a buscarte.
Entonces, cuando yo hablo de viaje del alma, ¿cierto? Estoy diciendo que estamos en dos realidades. Nuestra alma viaja a la otra realidad, que es la realidad espiritual, y nuestro cuerpo se queda en esta realidad, que es la realidad material, que en las cosmovisiones de todos los pueblos del planeta se llama tres mundos. El mundo del medio, que es este mundo donde nosotros vivimos, que tiene su paralelo espiritual, el mundo de arriba y el mundo de abajo, que son ambos mundos espirituales. Entonces, cuando nosotros vamos a una ceremonia de planta, nuestra alma viaja a alguno de estos tres mundos. Y si por algún motivo hay, como llaman muchas personas, un mal viaje, eso significa que el alma ha quedado dando vueltas en el mundo del medio. En el mundo del medio es donde están las almas de los desencarnados. Desencarnados nosotros llamamos a aquellas personas que murieron y tuvieron muertes violentas, accidentes, y que probablemente no saben que están muertos. Y para eso hay una práctica que se llama psicopompo, que también vamos a hablar un poquito más adelante en otra entrevista con Luis, les vamos a contar, porque es una bella práctica esa. Entonces, este mal viaje que muchos dicen que han tenido con ayahuasca, con peyote, tiene que ver con que el alma quedó atrapada en alguna parte. Y si el guía de esta ceremonia no sabe ver dónde está tu alma, tú tuviste lo que se llama una pérdida de alma. Y las pérdidas de alma traen muchas consecuencias. Los sustos que le decían en la antigüedad, ¿no? Los sustos. Y estas consecuencias desde la mirada psicológica pueden ser hasta brotes psicóticos. Entonces, esa es la gravedad, no es que yo los quiera asustar, ni que quiera hacer una cosa exagerada de esto, no, sino que lo digo con toda responsabilidad, porque tengo el conocimiento, la práctica y la mirada desde lo chamánico y desde lo psicológico. Entonces yo puedo reunir estos dos conocimientos y para mí ha sido una experiencia maravillosa porque puedo explicar el chamanismo desde la ciencia, claro, ¿cierto? Y puedo explicar el chamanismo desde la espiritualidad. Entonces, desde mi práctica yo he unido ciencia y espiritualidad. Y la verdad es que cuando uno tiene esa información, comienza a mirar el chamanismo con mucho más respeto, ¿cierto? Y con mucho más base. O sea, yo puedo decir... Cimientos sólidos. Totalmente. Yo puedo decir que el chamanismo no es una voladura. El chamanismo no es una práctica donde nos juntamos cierto alrededor de un fueguito, claro, y cantamos, y fumamos, y gritamos. No, eso no es chamanismo, ¿ya? El chamanismo, ustedes van a sentir cuando realmente vayan a una ceremonia chamánica. Primero, van a sentir la curación. Van a sentir que entró una persona y salió otra persona. Eso es así. Donde hubo un cambio en ustedes, ¿cierto? Donde el trabajo lo hicieron ustedes internamente, en silencio, sin escándalo, sin parafernalia, sin show. O sea, aquí no hay ningún gurú que les va a venir a decir lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Desde mi práctica chamánica, yo lo primero que le digo a mis estudiantes cuando entran a la formación, que pasan a ser como mis hijos de linaje posteriormente, yo les digo, y puede ser muy desilusionante, pero al pasar el tiempo lo van a entender y Luis les puede contar, lo primero que yo les digo es, yo no les voy a interpretar ni sus viajes chamánicos, ni sus sueños. Y jamás les voy a decir lo que tienen que hacer. Nunca les voy a decir cuáles son sus espíritus, aunque yo los pueda ver. Porque quien hace eso, lo que está haciendo en el fondo es tomar tu alma, engancharte con el interés, ¿cierto?
Porque si yo te digo, mira, en realidad tú tienes este animal, tienes un maestro, hay unos espíritus, y tu vida esto y esto otro, ¿qué te pasa a ti? Es como una especie de intervención en el camino de la Claro, elección. y tú dices, oh, esta mujer que sabe, esta mujer puede ver, esta mujer lee, entonces yo voy a seguir yendo a verla. Y se produce una adicción, La dependencia. la dependencia. Y en la práctica chamánica no debe haber dependencia de nada ni de nadie. La práctica chamánica es un camino de guerrero. Es un camino, como decía Luis, de impecabilidad, donde la integridad es sumamente importante. Así es. Entonces, en el fondo, no les crean cuando ustedes van por ahí y les empiezan a hablar sin que ustedes hayan preguntado nada. Inclusive con eso tengan cuidado, porque eso significa que la otra persona está entrando en su campo de información sin permiso de ustedes. Quiere tomar el control. Justamente. Entonces eso es muy peligroso. Y ustedes están en todo su derecho de decirle a esa persona, deja de hacer eso porque yo no te he dado permiso para que tú estés mirando mi información, ¿cierto? Entonces no entren en ese juego. Es un juego muy seductor, ¿cierto? Sí. Muy seductor, donde naturalmente yo voy a querer que me sigan diciendo cosas, esas cosas que yo no sé. ¿Ah? Pero el chamanismo, generalmente nos dicen cosas feas, dicen cosas bonitas para enganchar. Supuesto, porque cuando dicen cosas feas uno se enoja y se va. Ahora, es interesante contarles a lo mejor cómo saben esas cosas también. No sería malo, sí. Bueno, nosotros trabajamos con lo que llamamos nuestros espíritus, que son nuestros animales de poder, nuestros maestros chamánicos de la otra realidad. Y para eso nosotros tenemos una práctica, yo hago un taller de fin de semana, que también les vamos a contar en otra entrevista, ¿cierto? Y en ese taller de fin de semana, ustedes van a encontrar su animal de poder, que es un espíritu de guía, de protección, poderoso, y su maestro chamánico de la otra realidad. Entonces, estos maestros lo que hacen es acompañarnos, guiarnos en esta realidad, para la curación, ¿cierto? Para temas cotidianos que nosotros a lo mejor queremos resolver, etc. Pero estas personas de las que yo les estaba hablando, que es cierto que nos seducen con todo esto de darnos información, generalmente son personas que sí, están recibiendo tu información, pero el tema a preguntarse es ¿de dónde sacan esa información? ¿Quién se las entrega? Generalmente son espíritus que están en el mundo del medio. Por ejemplo, la mediunidad, mucha práctica en Brasil también, ¿cierto? El candomblé, incluyendo el vudú, que nosotros lo conocemos como magia negra, son espíritus del mundo del medio. Entonces, estos espíritus del mundo del medio son desencarnados, son personas muertas, que están atrapadas y que necesitan vivir de la energía humana. Por lo tanto, cada vez que esta persona me viene a decir algo, hay un espíritu que se está alimentando de la persona que habla y de quien está escuchando. ¿Me explico? O sea, si yo fuera la persona que te estoy leyendo la información, yo tengo un espíritu desencarnado y el espíritu desencarnado me va mostrando y yo te voy diciendo, pero resulta que este espíritu se está alimentando de ti y de mí. Claro, y como yo, si una persona normal no tiene ningún tipo de práctica, no está brandeado, digamos, no está protegido por una energía especial, que vendría siendo los maestros, los animales de poder. Los animales de poder, etcétera. Justamente. Entonces, tú quedas absolutamente vulnerable y desprotegido. Entonces, no sé si les ha pasado que tal vez alguna vez han ido a ver el tarot, o algún oráculo, o han ido donde alguna persona que les ha dicho que hace sanación chamánica, y han quedado agotados, desenergizados, para nada quedaron bien. Bueno, lo que ha sucedido es esto que les acabo de comentar. Entonces, desde ahí tenemos que tener mucho cuidado realmente. ¿Dónde vamos? ¿Cierto? ¿A dónde nosotros entregamos nuestra confianza? ¿A dónde nosotros
entregamos nuestra alma, porque los practicantes chamánicos trabajamos con el alma de las personas, amorosamente y cuidadosamente, a través de nuestros espíritus, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos trabajar todo el día y jamás vamos a quedar agotados. Y la persona jamás se va a ir agotada, consumida o cansada, al contrario. Y eso... Hay un dulce del alma, sí, hay un totalmente. Y eso a ustedes les puede decir cuáles son los espíritus de la persona que está haciendo la práctica chamánica. Eso es muy, muy, muy importante. Quiero tomar un punto que dijiste que es muy importante, que desde el chamanismo se trabajan con las fuerzas de la naturaleza. Sí. Bueno, en el mundo inca se le dice salja, ¿sí? Que significa naturaleza salvaje, naturaleza indómita. Y cuando uno va, así, discúlpame la palabra, en pelota, así como a presentarse a una fuerza natural, va esta fuerza y pum, pum, te zamarrea un poco, te pega un par de cachetadas y tú te vas. La cosa es que es como acercarse perfectamente a un Rottweiler, a un Doberman, a un Pitbull, y ¡uy, qué lindo el perrito! Venga, y es probable que el perro te muerda porque no te conoce, te vea que vienes con una actitud así como de mucha energía, bueno, quién sabe, y a lo mejor el perro se va, no te va a pescar o te va a morder, vas a salir herido. Y quiero recalcar la gran importancia de que primero que todo tiene que venir el dueño de este perro o la persona que trabaja o que conoce a este perro y presentarte. Así es. Bobby, mira, este es Luis, salúdalo, y el perro ahí me conoce. Ah, me conoció, perfecto. Y quizás yo el día de mañana quizás me encuentre ese perro en la calle y lo llame y pueda trabajar con él. Y lo mismo pasa con las fuerzas naturales, o sea, bueno, no son perros, pero son fuerzas indómitas, son indomables. Espíritus, grandes espíritus. Por lo tanto, lo necesario y lo muy importante e incluso imperante de tener a una persona que sepa y que te inicie en el camino. De ahí que está el linaje, de ahí que estás tú, por ejemplo, con toda tu práctica, ¿cierto? Con tus más de 18 años de experiencia, que no es que llegue cualquier persona y te inicie, porque es probable que esa persona no conozca al perro y los muerda a todos. Y quizás no sea un perro muy que trabaje con la luz, por así decirlo. Así que por eso hay que tener mucho cuidado dónde uno va, cómo uno hace las cosas y también con qué grado de altanería también lo hace, porque uno dice, no, yo me la puedo, y al final uno sale también abatido. Entonces hay que siempre tener cuidado que con los espíritus no se juega, con la fuerza naturaleza tampoco. Y aquí con alguien que te sepa y que te presente a estas fuerzas naturales. Así es. Así es, y eso que tú dijiste, efectivamente, lo que yo hago en la formación es iniciar, es a todos mis estudiantes y a mis hijos de linaje, una vez que terminan, es una iniciación que viene, digamos, desde mi linaje, donde primero es un profundo trabajo personal a lo largo de 10 meses, porque para tener una práctica hay que tener trabajo personal. Yo tengo que sanar mis heridas. Yo tengo que sanar mis dolores. El sanar heridas y dolores probablemente es el camino de la vida, ¿no? Pero para trabajar con otros, ¿cierto? Si yo quiero hacer servicio, curación, práctica, círculos, ceremonias, yo tengo que comenzar a trabajar conmigo y comenzar a reconocer aquello que aún me duele, aquello que todavía yo no he sanado. Y humildemente yo acudo a mi maestro, ¿cierto? Y pido ayuda a mi maestro en aquellas cosas que yo estoy viendo que no puedo. Entonces yo acudo a mi maestro de esta realidad y acudo a mis espíritus y a mi maestro de la otra realidad. No es porque tú ya tienes tus espíritus, eres todopoderoso y no necesitas a nadie en esta realidad, ¿cierto? Y ya no te acordaste nunca más de tu maestra, no reconociste tu linaje, no, porque desde la práctica chamánica, la mayor protección es la de tus ancestros. Entonces, si nosotros, lamentablemente, nuestra cultura occidental no recuerda a los ancestros, y en la práctica chamánica y en los pueblos originarios, los ancestros son los primeros. Mucha ceremonia para los ancestros, ¿ya? Inclusive hay pueblos donde ellos le piden a un ancestro
que generalmente ha sido chamán, se quede en esta realidad para protegerlos. Eso se llaman espíritus etnocéntricos. Entonces, ese espíritu, esa tribu, ofrenda a ese ancestro, porque ese ancestro se quedó en esta realidad, en el plano espiritual, para protegerlos y para cuidarlos. Qué maravilla. Qué servicio. Entonces, claro, entonces nosotros honrar y reconocer a nuestros maestros de esta realidad y de la otra realidad nos mantiene por una parte protegidos, o sea, voy a tener donde yo ir, acudir, con quien hablar en esta realidad, porque si bien es cierto la práctica chamánica nos entrega mucho conocimiento, pero siempre va a haber alguien que sabe más que yo, siempre en la vida. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy entrando en la soberbia de creer que ya lo sé todo, ¿cierto? O que soy mejor que mi maestra, tengo que mirarme. Sí, puedes ser mejor que tu maestra. No me cabe ni una duda. Pero el respeto al linaje se mantiene. Siempre. Eso es, en el fondo, ¿cierto? Porque tal vez puede ser un maestro que es un ancianito, que es humilde, que no habla bien, que habla poco. Entonces, claro, yo, mujer con profesión, ¿cierto? De una gran ciudad, yo digo, este hombrecito, pero resulta que este hombrecito me ha entregado todo el conocimiento que tengo. Claro. Y hasta el día que yo muera, lo voy a honrar, lo voy a reconocer, lo voy a respetar, porque puedo hacer lo que hoy día estoy haciendo gracias a él, no gracias a mí. Yo continué una práctica y un legado, pero eso me lo entregó el maestro, ¿cierto? Sí, hay un amigo que estudia mucho, el Eduardo, que estudia también la parte ancestral, la parte familiar, y él me dijo una vez, me hizo mucho sentido de que tú puedes odiar a tu padre, a tu madre, que te pudo haber hecho cualquier cosa, etcétera, etcétera, pero indudablemente no vas a poder escapar de que tienes un 50% de ADN de tu madre y un 50% de ADN de tu padre. Totalmente. Y ahora llevándolo al conocimiento chamánico, tu maestro, como tú dices, por muy humilde que sea, por muy pobre que sea, o por muy así que sea, fue la persona que te abrió la puerta y la llave para poder entrar a ese conocimiento. Así Independientemente de cualquier cosa que haya pasado, sigue siendo tu maestro. así es. No tiene su ADN, pero podríamos hablar de quizá un ADN más sabio, espiritual, exactamente. Claro. Y eso se respeta. Y eso es muy, muy importante. Claro, porque quedas como en pelota, si como yo te actúas con decía, soberbia, ¿no? tú eres mi hijo de linaje, Claro, eres mi hijo espiritual, ¿te fijas? No eres mi hijo en esta vida, pero sí, eres mi hijo espiritual. Claro. Entonces yo también he visto todo tu camino. Y yo feliz de colaborar y de cuando tú me pides una palabra, yo entregártela con todo mi corazón, porque necesitamos muchas personas hoy día, en este momento, que entreguen una práctica chamánica desde el corazón, con honestidad, con cariño, ¿cierto? Porque hay muchas almas que necesitan. Hoy día nosotros vivimos en una cultura muy enferma. El nivel de estrés al cual nosotros estamos diariamente sometidos, ¿cierto? No está permitiendo que nuestra alma se pueda expandir. Claro, desarrollar como Claro, entonces de verdad para mí ver que mis hijos en distintos lugares están haciendo su práctica chamánica, ¿cierto? Alba, que está en España. Está con Tuti. Claro, ella está también haciendo su práctica en España, es precioso. Y yo sé que de manera privada también muchos practicantes chamánicos que tomaron la formación siguen su práctica individual, a lo mejor no al servicio de otros, pero son distintas formas de tomar el camino. Está Macarena y Tania, que son dos psicólogas que ellas trabajan juntas también. Y ellas incorporaron al 100% la formación, la práctica chamánica a su práctica clínica, a su práctica grupal. Entonces, realmente ha sido para mí a lo largo, desde el año 2013 que estoy dictando la formación, ha sido bellísimo. Y por eso, en el fondo, no es que uno se coloque en un lugar de gurú, ¿cierto? O en un lugar de superioridad, sino que tiene que ver con el respeto a los linajes y reconocerse a uno mismo
que viene de un linaje espiritual. Y lo que tú decías de los padres es muy importante, Luis, porque tal vez no conocí a mi padre, tal vez me llevaba muy mal con mi madre y dejé de verla, y tal vez puedes sentir que no tienes nada que reconocerles, pero hay solo una cosa que tienes que agradecerles, y es que te dieron la vida. Así es. Y con eso nuestros padres ya merecen todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento. Hayan sido como hayan sido, porque cada uno de nosotros, y quienes somos padres lo sabemos, hemos cumplido nuestro rol lo mejor que hemos podido. Claro, como se le enseñó nomás. Justamente. Y hay una historia, y hay linaje, y hay patrones. Entonces yo también estoy dictando talleres a lo largo del año del linaje, donde está el linaje masculino y trabajamos, reconocemos a todas las mujeres de la línea de la madre, trabajamos con el linaje femenino y reconocemos a todas las mujeres del linaje de la madre, el linaje masculino, reconocemos a todos los hombres del linaje del padre. Hay un taller donde solo trabajamos con la madre y sanamos el vínculo con nuestra madre. Otro taller, solo el padre, y sanamos el vínculo con el padre. Entonces, todas las personas que han tomado estos 4 talleres, sus testimonios es que les ha cambiado la vida. O sea, han pasado cosas a nivel familiar, su árbol se movió, se unieron, salieron secretos que hacían mucho daño, descubrieron patrones de linaje, donde se repetían y repetían ciertas situaciones a lo largo de las generaciones. Entonces, cuando yo veo eso, es posible que yo sane eso hasta hoy día, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de los rituales chamánicos transgeneracionales, rituales sistémicos, donde trabajamos con todo el sistema, con todo mi linaje materno y paterno. O sea, mis ancestros son quienes están en mi espalda, son quienes a mí me entregan la fuerza para que yo camine, y son la historia que permite que hoy día yo esté aquí. Exactamente. Estoy aquí en un presente y tengo a mis descendientes, mis hijos, mi nieto y todos quienes van a venir en las futuras generaciones. Por lo tanto, yo también soy un ancestro. Claro. Soy el ancestro de mis hijos, soy el ancestro de mi nieto y de todas las generaciones que vienen en un futuro. Y desde ahí, si nosotros sentimos el llamado para la curación de nuestro gran árbol, tenemos que hacerlo. Porque significa que alguno de nuestros ancestros también nos eligió, nos llamó para hacer la curación de este linaje. Y les aseguro, todos tenemos ancestros chamánicos, todos. Para la tranquilidad de los que quieren entrar. Absolutamente. Tal vez en esta vida no reconocemos ancestros, ¿cierto? O tal vez en las generaciones hasta las cuales tenemos información. Pero un poco lo que les contaba al principio, desde los orígenes del planeta, lo más antiguo es el chamanismo. Y el chamanismo es de propiedad de la humanidad. O sea, eso significa que todos los seres humanos podemos tener una práctica chamánica. Como conversábamos con Luis, lo importante es que sea una práctica guiada, una práctica de donde ustedes tengan un linaje, de una persona que sepa, ¿cierto? Y tenga además una práctica de vida, o sea, donde ustedes vean que esa persona realmente hace lo que dice. O sea, es lo más importante de todo. Y desde ahí, de hecho, en la formación, uno de los tantos viajes que hacemos como práctica, buscamos nuestro ancestro chamánico, ¿cierto? Y nuestro ancestro chamánico viene de alguno de los 2 linajes o de los 2 linajes. Entonces, a través de nuestra práctica sí podemos llegar a conocer a nuestro ancestro chamánico, y es muy importante porque es un espíritu más que nos acompaña y que nos guía. Así es que, por supuesto que sí, todos tenemos un ancestro chamánico.
que nosotros con Luis vamos abordando los temas que hoy día era mitos y verdades del chamanismo transcultural. Nos pueden ir siendo los mitos. Vamos. Que el chamanismo es demoníaco. Claro, es magia negra, brujos. Sí, brujos. Está el caldero metiendo patas de cabra, Claro. ojos de buey. Bueno, algo de eso tenemos, ¿cierto? Sí, usamos caldero. No, bueno, la verdad es que volvemos nuevamente a las conquistas y a las invasiones, ¿ya? Entonces, a partir de que había que demonizar al chamán, porque era un hombre que tenía mucho poder en los pueblos originarios, tenía mucho poder, ¿cierto?, en su tribu, por lo tanto, al primero que mataban era él. Y en segundo lugar, los conquistadores y los invasores nunca entendieron las ceremonias, nunca entendieron por qué danzaban alrededor del fuego, nunca entendieron que eran estos gritos, eran cantos, eran danzas de poder, donde llamaban a los espíritus y era medicina, ¿cierto? Hay en la cultura de los nativos americanos una historia que es muy conmovedora, donde hubo una matanza, realmente un genocidio tremendo. Los nativos americanos tienen una danza que se llama la Ghost Dance, que es la danza de los fantasmas, donde ellos están horas, días danzando en círculo. Y es una danza que van caminando muy despacito, es arrastrando los pies. Entonces como izquierda, derecha, y es como hacia el lado. Y lo que ellos están haciendo, porque lo que produce la danza y el canto es entrar en un estado de trance. Ya vamos a hablar un poco, si alcanzamos, de la neurofisiología, cómo cambia nuestro cerebro y qué es el estado de trance. No es la hipnosis, ¿cierto? No es el tonicamo para que tú comas cebolla, no. Sino que es un estado cerebral, ¿ya? No perdemos el control de partida. O sea, siempre estamos presentes, siempre. Y esa es la habilidad del chamán. El chamán está en dos realidades. En esta, presente en su cuerpo, lo que está sucediendo alrededor, y viajando en la otra realidad. Si tú perdiste conciencia de tu cuerpo, eso no es estado de trance, ¿ya? Es otra cosa. Es otra cosa, sí. Entonces, continuando con esto que les estaba comentando de este mito, ¿cierto? De que el chamanismo tiene que ver con la brujería, con la magia negra y con los demonios. Entonces los soldados comenzaron a impacientarse de qué era esto que estaban haciendo. Los soldados pensaron que estaban preparándose para la guerra. Entonces que toda esta danza y todo esto, y es una danza para llamar a sus ancestros para recibir curación. Entonces el general que estaba en ese minuto, que no recuerdo el nombre, a cargo, los mandó a matar a todos. Murieron todos, absolutamente todos quienes estaban en la ceremonia de la Ghost Dance. Y así, entonces, en base a la ignorancia del hombre blanco que conquistó y que invadió a los pueblos originarios, fue que la tradición se perdió. La Ghost Dance se perdió durante muchos milenios, hasta que hace poco tiempo se recuperó como tradición del pueblo nativo americano. Y finalmente, ¿qué sucede? Sucede que como es una tradición oral, esto no se escribe en ninguna parte, entonces la mayoría de las personas no sabemos de qué se tratan las tradiciones. Vemos una cosa rara que está pasando ahí nomás, ¿cierto? Claro. Y si yo soy una persona con mucho temor, falta el juicio. Inmediatamente, ¿ya? Posteriormente llegó la iglesia. Y por supuesto ahí ya terminó finalmente el chamanismo, quedó demonizado, totalmente demonizado. Iglesia, no estoy hablando solo de la religión católica, estoy hablando más bien de religiones e iglesias. Las religiones dogmáticas. Todo lo que tiene que ver con el dogma, precisamente, porque el chamanismo es
exactamente lo contrario al dogma, ¿ya? Es lo que muchos antropólogos llaman un politeísmo, porque hay una creencia en muchos dioses, en muchos espíritus, etcétera. No hay solo un dios, está el gran espíritu, por ejemplo, para los nativos americanos. Hay otros que dicen el universo, el gran misterio, hay muchos nombres, pero sí hay una creencia y un respeto que hay algo más grande que nosotros, ¿cierto? Eso sí, dentro de nuestra práctica chamánica, nosotros reconocemos que hay algo más grande que nosotros. Entonces, a partir de ahí, se empezó a decir que esta práctica era demoníaca, que se hacía magia negra, que se usaba a los espíritus, a los desencarnados, a los muertos, y que se le hacía mal a las personas. Y el chamanismo prácticamente desapareció del planeta. En Rusia, desde la época de los zares hasta la Unión Soviética, exterminaron prácticamente a todos los chamanes. La cultura chamánica en todo lo que es Rusia y sus alrededores, China también, exterminaron toda la cultura chamánica. Está recién en los últimos años reapareciendo, ¿cierto? Toda esta cultura, esta espiritualidad, esta forma de conectarnos con la naturaleza, que finalmente eso es el chamanismo, ¿cierto? Reconocernos en unión con la naturaleza y con el todo. Entonces, básicamente esta demonización viene de la ignorancia del hombre blanco y del repetir, ¿cierto? Hoy día lamentablemente las redes sociales yo encuentro que son maravillosas, pero los copia y pega son realmente fatídicos, porque tenemos que aprender como practicantes chamánicos a ser usuarios responsables. Si yo voy a copiar una información, tengo que darme 5 minutos para ir y buscar qué es eso. Yo en muchas publicaciones he puesto que es una noticia falsa, etcétera, 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 porque por algo se están publicando cosas falsas, ¿ya? También las redes sociales son un medio de desprestigio, etcétera. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Todo lo que yo publico en mi fanpage es algo que ha sido investigado por mí y realmente me he dado cuenta que es verídico. Y ahí recién lo publico. Entonces, tal vez ustedes ven que no tiene un movimiento tremendo mi página, pero precisamente es por eso, porque soy sumamente selectiva con la información, porque siento la responsabilidad de aquello que ustedes lean sea una información verídica, real, honesta, para no reproducir mitos, ¿cierto? No reproducir errores. Entonces, no, la práctica chamánica no es demoníaca en absoluto. Tal vez sí pueden haber personas que practican la magia negra y dicen que es chamanismo. No me cabe ninguna duda, porque obviamente en este planeta, que es un planeta dualidad, hay espacio para todos nosotros. Ahora, respecto a eso, mi práctica, particularmente el chamanismo, a mí me ha permitido ver que las acciones, las elecciones son mi responsabilidad. Yo elijo, yo decido, yo voy a generar una acción, esa acción va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser el producto de lo que yo he pensado, lo que yo he sentido y lo que yo he hablado. Y también de lo que he hecho. Y desde ahí hay espacio para todos nosotros. Entonces, muchas veces, obviamente, la magia negra causa mucho daño y puede causar muertes. El chamanismo africano es un chamanismo que practica mucha magia negra. ¿Y qué pasa con esta mirada? El chamanismo y los espíritus, vamos a usar la palabra neutros, ¿ya? Son neutros, es decir, están al servicio. Por lo tanto, si yo a estos espíritus les pido que hagan algo que en alguna cultura está considerada como magia negra, en esa cultura no. En la cultura africana no está considerado como magia negra.
Es una práctica habitual de muchos pueblos en África. Para nosotros es magia negra, para ellos no. Forma parte de su contexto cultural, ya su propia vivencia. Totalmente. Es normal, está normalizado. Justamente. Entonces, ahí es donde uno dice, a ver, ¿en qué vereda me paro? Me paro en la vereda del juicio, me paro en la vereda de el no hacer o no mirar o hacerme el loco. Yo he preferido pararme en la vereda de decir, esto no lo voy a hacer. Esto no es mi práctica, ¿cierto? Es como, reconozco que existe la magia negra en este planeta, reconozco que hay muchas personas que trabajan haciendo daño a otros. Tan solo la envidia es un daño a otro. Con eso ya es suficiente. Si yo envidio a alguien, porque envidio lo que hace, envidio cómo habla, envidio la suerte que tiene, envidio lo que tiene y quiero ser mejor, ya desde ahí, eso ya podríamos decir que prácticamente es como del lado de la magia negra. Y si yo, porque la envidia puede ser algo interno, no se lo digo a nadie, nadie se entera, pero ¿qué sucede si yo eso lo empiezo a verbalizar? Y empiezo a hablar mal de alguien. Y empiezo a sembrar la semilla de la duda en los otros. Diciéndole, es que a mí me hizo tal cosa, es que a mí pasó tal cosa. Bueno, quien reciba esa semilla y la fecunde está en la misma sintonía que aquella persona que está sembrando semillas de envidia, semillas de duda, etc. Y en eso también tenemos que estar muy, muy, muy presentes y darnos cuenta de la manipulación de los otros. Entonces, el chamanismo puede estar vestido de muchos colores, de muchos trajes, de muchos personajes. Y tenemos que tener cuidado con eso. Lo que un chamán y un practicante chamánico que practica la impecabilidad y la integridad es que jamás va a poner semillas, ni de envidia, semillas de hablar de otro, semillas de desprestigiar del otro para yo poder surgir. Jamás eso va a suceder. Eso ya sería otra práctica. Y si ustedes ven eso, retírense. Solamente retírense, nada más. Así de simple. Entonces, desde mi experiencia, hay muchas situaciones en las que no es necesario confrontar. No vale la pena, porque estoy perdiendo mi energía, y mi energía es valiosa y es importante. La tuya es valiosa y es importante. Entonces yo no alimento, ¿cierto?, a estos espíritus que conversábamos de Nate con mi energía. Me retiro en silencio, así de simple. Entonces, también existen cosas, es una realidad. Pero lo importante, como yo digo, es en qué vereda yo me paro. Yo estoy en esta vereda de la práctica chamánica con instrumentos, donde trato de ser lo más impecable, íntegra y coherente que puedo en mi día a día, donde con todo el amor del mundo enseño, comparto, transfiero, traspaso mi conocimiento, mis experiencias, porque para mí la práctica chamánica es mi pasión de vida, es lo que a mí me llena, me encanta. En el chamanismo Juna, que es un camino también que conocemos, la máxima es no hacer daño a nadie. Y desde ahí uno puede específicamente ya ir creando su propia práctica incluso. Y va a ser una práctica amorosa, impecable, maravillosa y también que va a ayudar a rectificarse a uno y ayudar a rectificar al mundo. Claro, y al primero que uno no tiene que hacerle daños a uno mismo. La envidia es un daño personal profundo, profundo. Hace mucho daño a la persona que siente la envidia, porque va generando muchas emociones negativas, genera frustración, además genera impotencia. Entonces tu corazón se va llenando de negatividad y tu vida comienza a ser una obsesión en relación a alguien, porque siempre hay un objeto de obsesión cuando hay envidia. Siempre envidio a alguien o envidio algo, y eso pasa a ser obsesivo. Y una obsesión no te va a dejar vivir tranquilo, ¿te fijas? Oye, tengo otra pregunta que creo que es muy importante.
Bueno, igual cabe destacar de que una cosa son los instrumentos de poder y otra cosa son instrumentos musicales. Sí, ¿Sí? sí. Pero yo veo mucha gente que compra tambores chamánicos, que compra sonaja, que compra unos cinturones que tienen pezuñas, cascahuillas, etcétera. Si lo ocupas como instrumento musical en el sentido que haces música, está genial, está perfecto, pero quiero que tú siempre lo dices y yo creo que es maravilloso, tener el grado de importancia que cuando uno se va a sentar a meditar, a conectar, a tener un viaje chamánico y a empezar a llamar y tocar con un instrumento, hay que saber primero que todo y saber lo que va a llegar. Sí. Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. O sea, como bien vamos al principio, tienes que tener una persona que te haya iniciado, que te haya enseñado a poder ocupar un instrumento. Así es. Porque como tú lo dices y como tú me enseñaste, el instrumento pasa a ser instrumento de poder. Así es. Y recuerdo cuando antes de abrir los círculos, uno empezaba a tocar así, a lesear, y decía, chicos, los primeros, no toquen los instrumentos, porque están llamando ya a los espíritus, y ni siquiera hemos abierto círculos. Así es. Entonces sería genial, porque esto igual se está volviendo muy popular, que les contara a las personas qué pasa con los instrumentos chamánicos, que en este sentido, que en vez de ser instrumentos musicales, pasan a ser instrumentos de poder cuando ya forman parte de la práctica. Así es. Y mientras tú contestas, yo voy a buscar agüita, pues se me acabó. Vaya a buscar Permiso. su agüita. Te voy a llenar tu vaso. Gracias. Bueno, es súper importante lo que Luis acaba de traer. Parte de la práctica chamánica, ¿cierto? Son nuestros instrumentos de poder, que prácticamente son una extensión de nosotros. Gracias a nuestros instrumentos de poder, nosotros entramos en el estado de trance para hacer el viaje chamánico y poder ir a la otra realidad. Entonces, efectivamente, hoy día hay muchos artesanos que están haciendo bellos tambores chamánicos. Las 3 personas que yo siempre recomiendo cuando me preguntan por tambores son Adán de los Andes Beltrán, Cristian Sánchez y Elvis. Si alguno necesita, por interno me pide su contacto, no hay problema, yo se los mando. Porque sé cómo ellos preparan los tambores, ¿cierto? Ellos en rezo trabajan la madera, en rezo trabajan el cuero del animal. Entonces, en el fondo son verdaderos instrumentos de poder. Pero más allá de que el artesano haya trabajado el tambor con mucho respeto por cada uno de esos espíritus, cuando el tambor llega a nuestro poder, en primer lugar es importante preguntarte ¿para qué quieres un tambor? Cuando es por la moda, ¿cierto? Es porque lo encuentras bonito. ¿Realmente se necesita? Claro, ¿realmente necesitas o sabes qué hacer con un tambor, ¿cierto? O es para ir y porque es bonito estar tocando el tambor. Eso es muy importante en primer lugar. Bueno, si hay una respuesta, como es la que tenemos los practicantes chamánicos, que es porque voy a hacer mis viajes chamánicos, es porque voy a ir a la otra realidad, a pedir curación con mis espíritus, a pedir conocimiento con mis espíritus, o porque voy a trabajar con un otro, que es lo que también aprendemos en la formación anual, ¿cierto? Necesito mis instrumentos de poder. Entonces, bien, ya sé por qué quiero. Y voy y compro mi tambor. ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Cierto? Ahora, la forma en que tú eliges tu tambor es con mucho respeto. Tomas cada uno de esos tambores, pides el permiso y lo tocas. No le pides el permiso al artesano, le pides el permiso al tambor y lo tocas suave. No se le pegan palos al tambor. El tambor se toca suave, ¿ya? Y tú vas sintiendo cuál es la resonancia y lo pones cerca de ti, no así, ni así, sino que cerca de ti. Y tú tocas suave, cierras los ojos y tú vas viendo y sintiendo esta resonancia. Y vas a sentir que uno te eligió. Tú no estás eligiendo tambor, el tambor te está eligiendo a ti. ¿Por qué? Porque son espíritus. En un tambor está el espíritu del árbol, es madera.
y está el espíritu del animal que se ofrendó por algún motivo, desconocemos, pero está su piel ahí. Entonces, yo voy a honrar a estos espíritus. ¿Y cómo se honran? Los instrumentos se sacralizan. ¿Qué significa eso? Significa que yo hago una ceremonia para sacralizar estos instrumentos. Y nosotros usamos tambor, usamos lo que llamamos guadas, que es la palabra en mapudungún, para lo que normalmente las personas llaman sonajas o maracas. Nosotros, en honor a que vivimos en Chile, está el pueblo mapuche, las llamamos guadas. Y están también las cascahuillas, que son pezuñas de animales. Entonces, las guadas son calabazas. Viene de la tierra, viene de la naturaleza. Las cascahuillas son pezuñas generalmente de cabras. Es parte de un animal. O sea, todo eso tiene el espíritu de algún ser vivo en algún momento. Por lo tanto, ese es el respeto que merece un instrumento. Una vez que nosotros sacralizamos ese instrumento, pasó a ser, como decía Luis, nuestro instrumento de poder. Ya no es un instrumento musical. Por lo tanto, ese instrumento de poder no está tirado en cualquier parte de la casa. Ese instrumento de poder está guardado, ¿cierto? En su bolso, en un lugar donde no se va a romper, no se va a quebrar, y nadie lo toca excepto tú. Eso es lo más importante de todo, porque es el espíritu de tu tambor y tú. Y uno comienza, ¿cierto?, a unirse con su tambor. Y se van a empezar a dar cuenta que el tambor comienza a tocarse a sí mismo. No soy yo quien toca. Yo no le doy ritmo, yo no le doy intensidad, sino que depende de lo que está pasando en la ceremonia, el tambor se toca. Tal vez paso frente a una persona y el tambor va a sonar más rápido, más fuerte. Tal vez estoy frente a otra persona y el tambor va a sonar lento y despacito. Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu del tambor más todos los espíritus que estén en esa ceremonia van a hacer curación a esa persona. Eso es práctica chamánica. Entonces, no es que alguien agarre un tambor y se ponga a pasear tocando. No, yo cada vez que tomo mi tambor hace curación. Y yo veo la curación que ese tambor está haciendo a esa persona. Muchos de mis alumnos y muchas de las personas que van a los rituales pueden dar testimonio de eso, digamos, ya de que efectivamente de pronto mis espíritus me dicen que les diga algo y yo lo transmito. Y eso es otra cosa importante. Yo jamás le digo nada a las personas, a no ser de que mis espíritus me digan, porque significa que es necesario que sepan algo. Les mandan un mensaje. ¿Ok? Entonces, los instrumentos de poder efectivamente dejan de ser instrumentos musicales en el momento en que yo tengo claro para qué quiero un tambor, cómo lo voy a usar y además lo sacralizo. Y la práctica va haciendo que vaya siendo prácticamente una extensión de mi cuerpo. Bueno, efectivamente nosotros también en ceremonia siempre ponemos un altar. Y en ese altar lo que hay son todos nuestros elementos de poder, los que usamos para hacer curación, para hacer los rituales, etc. E invitamos a las personas que si tienen algo personal que deseen dejar en el altar para sacralizarlo, para limpiarse. Nunca toquen nada, ni un solo elemento de poder que esté en un altar de alguien, porque ustedes no saben para qué han ocupado esos elementos en algún momento. Y además que son elementos de poder con espíritus personales de la persona que tiene eso en el altar. Hay muchos tambores que se han rasgado porque ha venido alguien, no ha pedido permiso y los ha tocado. A mí afortunadamente no me pasa porque yo siempre aviso, siempre digo, mis instrumentos no se deben tocar. Pero sí he sabido de otras personas que les han tomado sus instrumentos y el espíritu se enojó y el tambor se rompió y punto. Entonces es muy, muy poderoso porque es una falta de respeto.
tomar un instrumento de poder sin pedir permiso a la persona o al practicante o al chamán de quién es ese elemento de poder. Es verdad que cada vez que nosotros tomamos el tambor, tomamos las guadas y las empezamos a hacer sonar, es para llamar a los espíritus, ¿cierto? Porque no es un instrumento musical. Si no voy a llamar a bailarines. Claro, si fuera un instrumento musical, listo, y bailamos samba y todo lo que quieras. Pero es un instrumento de poder, el que usamos para llamar a los espíritus que vengan a esta realidad. Y si estamos llamando espíritus a esta realidad es porque vamos a hacer un ritual de curación, porque vamos a hacer una ceremonia chamánica. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Primero es que abrimos el círculo de poder, donde todos los participantes de la ceremonia, del ritual, del círculo, de lo que sea, tomamos nuestros instrumentos y cantamos lo que llamamos un canto del alma, invitando a los espíritus que vengan a esta realidad. Y después de eso, ¿cierto? Nosotros comenzamos a tocar nuestros instrumentos porque ya estamos llamando a los espíritus de las 4 direcciones. Entonces también tocar un tambor chamánico, tocar las guadas fuera de un contexto, sin una intención, no sabemos qué espíritus van a llegar. Y en la práctica chamánica también lo que es muy importante es la intención. Nosotros jamás hacemos un ritual, una ceremonia o un viaje chamánico sin una intención clara. Porque sabemos que lo que está viajando es nuestra alma. Por lo tanto, yo llamo a mi animal de poder, llamo a mis espíritus de protección y digo, quiero hacer este viaje chamánico de curación y ir donde mi maestro. Entonces, hay una intención y mi alma va intencionadamente en ese viaje. Es como navegar a la deriva, ¿no? Zarpar Claro. sin ningún destino, puerto destino, y a lo que te toque, ¿no? Si te puede yo tocar no- una claro. tormenta, una marea alta, Si etcétera. yo no pongo una intención, de verdad mi alma queda y me puedo ir a meter, cuando yo hablo de ir a la otra realidad, es como ir a territorios desconocidos, ¿cierto? Yo vivo en Santiago, no conozco Iquique, entonces como que, voy a ir a Iquique, agarro un avión, llego a Iquique y me pongo a recorrer Iquique y me meto por calle, por callecita, y de repente llego capaz a un lugar peligroso que yo no sé, porque no son mis territorios. Entonces, ¿qué hacen nuestros espíritus de la otra realidad? Nos llevan por los territorios que sí son conocidos para ellos. Y si nosotros ponemos una intención, con mayor razón todavía. Es como tener un guía turístico Justamente. que habla varios idiomas, que Claro. conoce los lugares. Justamente, ya vamos a hablar de los animales de poder y eso en otro encuentro, les vamos a contar. Pero les vamos adelantando esto porque es parte también de la práctica chamánica de una manera más general, ¿no? Entonces, en el fondo los instrumentos nos llevan para viajar y para llamar a los espíritus. Cuando nosotros encendemos una vela en esta realidad, lo que estamos haciendo es encender una luz para que los espíritus puedan venir a esta realidad. Estamos iluminando su camino. Hay una práctica chamánica en Siberia, donde los chamanes en su altar tienen un espejo. Y la vela la ponen frente al espejo, porque ellos dicen que de esta manera la luz en la otra realidad se expande. Y los espíritus pueden ver esta luz que es más grande para que puedan venir donde él está para poder hacer la curación, ¿ya? Entonces, también cuando nosotros encendemos una vela o encendemos un fuego sagrado, que no es lo mismo que una fogata para hacer marshmallow, ¿ya? Sino que, ni tampoco la fogata scout, sino que hacemos un fuego sagrado donde nosotros vamos a entregar ofrendas al espíritu del fuego, ¿cierto? O simplemente encendemos un fosforito para prender la vela, ponemos una intención de por qué estamos llamando al espíritu del fuego, ¿ya?
el espíritu del fuego es un tremendo, tremendo y poderoso y bello elemento de la naturaleza. Y el humito, ya sea el humo de la salvia, que es una planta sagrada de limpieza, el humito del incienso de copal, en fin, el humo es lo que lleva nuestras peticiones, nuestros rezos, nuestras intenciones al mundo arriba. O sea, es el emisario, el intermediario a través del cual todas nuestras palabras y nuestros pensamientos son escuchados en el mundo arriba, ¿ya? Entonces también cuando encendemos un incienso, Ojo con lo que estamos pensando, claro. Justamente cuando encendemos una salvia, con mucho respeto, mucho recogimiento y estar muy centrados en nuestra intención de lo que estamos pidiendo, porque ese humito se va. Si ustedes van a encender un incienso, asegúrense de que el incienso va a poder consumirse por completo, porque no se apagan a la mitad para ahorrar, ¿ya? Si ustedes también van a usar una salvia, ¿cierto? La salvia da mucho humo porque es de limpieza. Traten de tener estas conchitas de Avalon, unas que son como nacaradas por dentro y tienen un borde cerrado. Entonces la salvia se apoya en ese borde y el fuego se apaga. Esa es la forma, ¿ya? Y si no tienen, puede ser en una arenita, porque se consume rápidamente, no tienen cómo parar el ramito de salvia. Entonces, hay formas como uno va aprendiendo a usar todos estos elementos chamánicos. Y está el mito de que en la espiritualidad no se debe cobrar. En mi opinión, yo les voy a compartir lo que yo a lo largo de mis años y de experiencia he visto, he experimentado, es que si alguien se quiere dedicar al servicio por completo en la práctica chamánica, sus servicios deben tener una reciprocidad por parte de quien recibe, porque significa que esa persona no tiene otros ingresos, ¿ya? Y tiene que pagar cuentas igual que todos los habitantes que vivimos en este planeta. Arriendo, luz, agua, celular, colegio, universidad. Este planeta vive con dinero, ¿cierto? Este planeta todavía no está en la conciencia de vivir en el trueque, en el canje, en el regalar lo que, ¿cierto? Te regalo lo que yo ya no ocupo y está en buenas condiciones, a ti te sirve. Todavía no estamos en esa conciencia. Entonces, desde la conciencia del dinero, lo que tenemos que hacer es ofrendar. El dinero se ofrenda en agradecimiento a lo que he recibido. No es un pago, no te estoy pagando, por lo tanto tú tienes el derecho de darme un servicio, ¿ya? Sino que es básicamente mi forma de reconocer en esta realidad tu servicio. Tal vez sí, puedo pagarte la mitad y la otra mitad lo puedo hacer en canje, de acuerdo a las habilidades o a lo que yo te pueda ofrecer. Yo, de hecho, muchas veces lo he hecho. Entonces, distinto es, con lo que tú dices, Anita, de hacer usufructo, ¿cierto? Donde efectivamente vemos que aquella persona no sabe chamanismo y encontró una moda. Fue a la selva, se trajo 2 botellas de ayahuasca porque las compró a 1.500 pesos y se puso a hacer ceremonias acá donde cobra 50, 60 lucas por persona en la ceremonia. Efectivamente, eso sí, estoy absolutamente de acuerdo y creo que casi deberíamos tener un directorio de chantas chamánicos, ¿ya? Donde denunciáramos las malas prácticas, donde denunciáramos con nombres y apellidos, porque así lo que estamos haciendo es que estamos protegiendo a muchas personas de aquella mala experiencia que yo viví. Ahora, esto obviamente con mucho criterio, porque también existen los desprestigios, donde, este me cayó mal, no me pescó, no me miró, y yo comienzo a desprestigiarlo. Entonces, pero sí hay veces que yo sé, mis pacientes claramente han tenido malas experiencias, es verdad. Entonces, creo que responsablemente tenemos que denunciar con nombre y apellido, tanto en la práctica psicológica, desde mi rol de psicóloga, hay que denunciar a aquellos psicólogos que tienen una mala práctica,
como desde el chamanismo, desde mi rol de practicante chamánica también. Es absolutamente válido, porque se tienen que proteger ustedes, y si ustedes conocieron a alguien que, como dice Anita, está haciendo usufructo y es una persona que no tiene ningún conocimiento, proteger a otros. Desde que yo inicié mi camino chamánico, que no son más de 3, 4 años, encontré una profunda herramienta de autodescubrimiento, de desarrollo personal, una profunda herramienta de autoindagación, de autoobservación, la verdad que como quieran llamarle, tiene muchos nombres. Por lo tanto, cuando uno inicia esta senda a través de la sabiduría de los pueblos originarios, uno no entra a trabajar por un otro, uno no entra, bueno, sí, al principio puede ser por hobby, por moda, pero cuando uno va más entrando, descubre un poder que desde el chamanismo transcultural se dice poder personal, Sí. ¿sí? Que es esta gran energía fina que desde el chamanismo inca le podemos decir, el sami, esta energía dulce que te empodera, que te hace ser feliz, sentir placer, dejar de juzgar, ser mucho más feliz, más contento, acercarte más a tus padres, a tu hermano, a tu familia, sentir que la persona que está en la calle pidiendo monedas es uno contigo, que la persona que te cae mal generalmente es un reflejo tuyo, y así sucesivamente. A lo que voy es que les cuenta a la gente que el chamanismo en sí, ayúdame a afirmarlo, de que específicamente es una profunda herramienta de desarrollo personal, y que por supuesto cuando empezamos a desarrollarnos, no ayudamos solo a nosotros mismos, o sea, se ayuda a nuestra familia, y así empieza a crecer nuestra burbuja, como dicen en el mundo andino, ¿no? De pura energía fina, y empieza a ayudar a nuestros amigos, a nuestro círculo. Después, claro, hay gente que se empodera un poquito más y hace talleres, hace cursos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podría comentar acerca de eso? Y efectivamente uno comienza a darse cuenta que para tener una práctica chamánica uno tiene que tener cierto grado de impecabilidad, porque estoy trabajando con otros, ¿cierto? Y en el fondo estoy siendo, de alguna manera, quiera o no quiera, un modelo para un otro, ¿ya? Entonces, los practicantes chamánicos somos personas creíbles, ¿ya? Y ahí es de donde tenemos que tener nosotros esa impecabilidad, y estamos trabajando con el alma de otro ser humano que ha confiado en nosotros. Entonces, si yo veo que tengo temas personales, tengo que tener la profunda humildad de decir, necesito trabajarlos. Y eso significa, por una parte, tomar psicoterapia. Porque solamente tocando tu tambor, haciendo viajes chamánicos, yendo donde tus espíritus, hay temas psicoterapéuticos que no se pueden resolver. Son temas de esta realidad. Entonces, muchas veces la práctica chamánica puede ser un escapismo, ojo, y eso es muy importante, puede ser un escapismo para no mirar aquello que tengo que solucionar en esta realidad. Y a lo mejor yo efectivamente puedo estar desarrollando, puedo tener un trastorno de personalidad desde una mirada psicológica, y yo me olvido de esto, porque ahora soy practicante chamánico. Claro, me sané completamente, claro, porque viajé con tambor 3 veces. Claro, pero resulta que hay ciertos tipos de patología que eso no sucede. Entonces, de hecho, o sea, yo sí veo que algunas de las personas que participan en la formación, les sugiero que hagan psicoterapia. Hay una entrevista previa, ¿cierto? Si hay omisión de información en esa entrevista, ya no es mi responsabilidad, porque precisamente yo hago una entrevista previa psicológica antes de que las personas entren a la formación. La práctica chamánica es muy delicada en términos psicológicos. Es una práctica que puede desarrollar algún tipo de crisis psiquiátrica. Si nosotros tenemos un cerebro potencialmente, ¿cierto?, un cerebro lábil, podemos desarrollar alguna crisis psicótica, así como las plantas, los viajes todos los días con tambor también, ¿ya? Porque hay un cambio neurofisiológico en nuestro cerebro. Entonces, desde ahí yo trato de ser lo más responsable que puedo. Y si yo veo que necesito psicoterapia, bueno, me tengo que hacer responsable de eso, porque quienes somos practicantes chamánicos no somos todopoderosos, hacemos una práctica chamánica.
tenemos nuestros espíritus que nos guían, que nos apoyan, que nos ayudan, ¿cierto? Pero no somos personas. Personas que tenemos una práctica chamánica, cometemos errores, nos equivocamos, igual que todos, ¿cierto? Y eso va a pasar hasta el día que desencarnemos, porque estamos en este planeta, y esa es una realidad. He tenido regalos maravillosos, maravillosos a partir de mi práctica desde el año 2000. Han sido muchas bendiciones, muchos regalos. He conocido bellas personas como Luis, por ejemplo, que él llegó a mi vida y se quedó. Y creo que de aquí en adelante también hay muchos planes, muchos caminos, y mis espíritus amorosamente sé que siempre están ahí cuidándome y acompañándome. Y por eso que me gusta tanto compartirlo. Y qué rico que se note. Qué alegría. Hayaya entonces. Hayaya. Urpi Yaison Koyay. Ajo, ajá, amén. Ubuntu. Todos los saludos de todos los pueblos originarios, sí, así es. Y todo día a día, háganlo con alegría, aunque a lo mejor cuesta. Tenemos estrés, muchos tenemos depresión, muchos tenemos enfermedades, nuestro cuerpo nos reclama, pero sin embargo, mantengan un corazón con un carboncito encendido, ¿cierto? Con calor, con luz, que tengan una bellísima, bellísima semana, que sus espíritus los acompañen. Muchísimas gracias.